Tenemos una invitada de lujo el día de hoy, maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM, querida amiga, la doctora Raquel Sandra Contreras López, la que nos va a platicar del tema de la ética en la investigación jurídica. Y me estabas platicando que vas a tener una participación, doctora. Sí, el próximo jueves a las 12 del día se va a presentar la segunda edición de mi obra, La responsabilidad civil y un atisbo a la patrimonial del Estado mexicano. Entonces, la va a presentar la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, el notario Carlos Correa Rojo y la maestra Yadira Huerta. Entonces, también voy a tener presentadores de lujo. Estoy muy contenta, es la segunda edición. Así es que va a ser en los jueves de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, se va a transmitir a través de la página de Facebook de la facultad. ¿Y puede uno asistir allá a la Sí, claro, facultad? sí, va a ser también presencial. Y a ¿Sabes, la vez, ¿sabes en qué auditorio va a ser? sí, en el auditorio. Bueno, va a ser ahí en la Sí, facultad, ahí en la facultad. ¿no? Ahora me acuerdo cómo se llama el El auditorio. auditorio García Maínez. de García García Maínez. Maínez, sí. Ah, ok. Creo que es el que está abajo de la biblioteca, Sí, ¿no? es el que está en la biblioteca, Ah, es pues un está auditorio grandecito. bastante Bueno, amplio. Entonces, ahí bueno, pues ahí está la están invitación. cordialmente invitados todas las personas. Platicaba aquí con la doctora que además ya me platicó ahorita y estoy muy contento de que ya forma parte del colegio, Así es, sí. ¿no? Ya se inscribió, ya pagó su... Sí, Eso, como ya, debe y ser. todos los papeles, ya. Ella, miren, la conocí ahí en la facultad, es una destacada civilista, ¿no? También en materia familiar, pero me estaba platicando ahorita que ve también temas de responsabilidad patrimonial del Estado, que yo creo que es un tema también sumamente importante, que yo creo que hemos dejado nosotros también de explotar, ¿no? Lo han dicho los magistrados del Tribunal Federal de Justicia cuando he visto los asuntos allá. Dicen, híjole, pues es que muy pocos lo promueven, ¿no? Y aparte no hay tanta literatura en esos temas, ¿no? Entonces, esos temas de responsabilidad civil, pero también de responsabilidad patrimonial del Estado, son bien interesantes. A lo mejor, doctora, digo, aprovechando que estás aquí, te vamos a comprometer para que nos hagas una plática. Igual hacemos un desayuno para entregar los diplomas que nos dieron y nos das ahí una platiquita Sí, con mucho de estos gusto. temas que son bien interesantes. Bueno, pues el tema del día de hoy entonces se refiere a la ética en la investigación jurídica. Entonces, pues mi querida doctora, adelante. Pues muchas gracias. No voy a descubrir el hilo negro. En realidad, pues ya con las anteriores pláticas que ha habido respecto del tema de la ética, pues ya, ya es de todos conocido este tema. No te creas, no te creas. Bueno, yo creo que sí conocido, la práctica es más complicada, ¿verdad? Eso está bien, ¿no? Sí. Sí. Entonces aquí, ay, déjenme ver aquí. ¿Tienes un cambiador, Que Félix? hay que hallarle aquí está. Para que ruede bien, ¿verdad? Y pues aquí puse nada más para iniciar el significado que el diccionario, en el diccionario de la lengua española se da sobre lo que es la ética, que viene del latín ética y del griego ético, y es una palabra femenina y significa parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Y ya como en un primer significado es aquello que pertenece a la ética, personas que estudia o enseña moral. Entonces ahí viene me voy también al significado de lo que es la moral, viene del latín moralis, adjetivo perteneciente o lo relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o de la malicia. Pero a mí me interesó mucho el significado número 4, que dice que no concierne al orden jurídico, sino al fuero de lo interno o al respeto humano, verbigracia. Ahí ponen este ejemplo, aunque el pago no era exigible, tenía la obligación moral de hacerlo. Y aunque en el diccionario de la lengua española se dice que es un tema que no se vincula con lo jurídico, sino con lo relativo a la moral, es interesante, aquí pongo esta breve planteamiento, es en el caso de la relación, de una relación jurídica, de una relación convencional, en el que hay un acreedor, un sujeto acreedor y un sujeto obligado deudor,
y el vínculo jurídico que le unen. En la doctrina alemana, a esta relación jurídica es por todos conocido, se le llama Schuld, que es ese vínculo jurídico. Y en el caso de incumplimiento por parte, en caso de incumplimiento, el acreedor tiene acción para echar a andar la maquinaria estatal y hacer exigible el pago. Pero si no, esta acción, también en la doctrina alemana, le llaman Haftung. Si este Haftung, este derecho procesal, el acreedor no lo hace valer en tiempo, entonces se extingue el Haftung. La obligación y el derecho de crédito seguirá existiendo. Es lo que se llama en la doctrina una obligación natural. Es una relación jurídica que sigue existiendo, pero ya no tiene Haftung, el derecho adjetivo se ha extinguido deberá extinguirse a través de una sentencia definitiva que cause estado. Por lo tanto, el que paga deuda prescrita está pagando lo que le corresponde, lo que debe. Y en ese sentido es donde se inserta la moral. Las figuras, particularmente del derecho civil como esta, en donde el que paga lo que debe pagar, en un momento dado no podrá argumentar a su favor el pago, la acción de repetir por haber pagado una deuda prescrita, porque en realidad habrá pagado lo que le corresponde conforme a derecho pagar. Entonces ahí mismo está inserta la cuestión moral, la cuestión de la ética. Y al contrario de lo que se dice en el diccionario de la lengua, es un tema así de moral, de ética, pero está vinculado con el orden jurídico y el legislador así lo recoge. Vean ustedes, en el caso, aquí pongo este cuadro sinóptico donde están las fuentes primordiales de las obligaciones, el hecho jurídico en un sentido amplio, y ustedes recordarán de sus nociones de acto jurídico, que tiene dos especies, el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto conforme a la tesis francesa, que es la que regula las conductas del ser humano en los códigos, en la gran mayoría de códigos civiles del Estado mexicano. Hay algunas excepciones que se rigen por la tesis o la doctrina alemana. Y en este cuadro sinóptico, vean ustedes que como ejemplos de hecho jurídico en sentido estricto por conductas del ser humano lícitas, está la gestión de negocios. Y la gestión de negocios funciona también sobre una idea de solidaridad, en el que el legislador permite que una persona que no es representante de otra pueda atender un asunto para efecto de evitarle un detrimento patrimonial. Ahí está funcionando también ese sentido de la ética, de la buena fe. Igual ocurre con el enriquecimiento ilegítimo, en donde una persona se enriquece sin causa y por la otra parte del que paga lo indebido hay un empobrecimiento. Y con motivo de eso, pues el que se enriquece sin causa está obligado a devolverle lo que recibió sin causa. Es un supuesto de obligación también indemnizatoria derivado de una responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque el legislador ordena esa devolución para efecto de cumplir principios morales, que nadie tiene derecho a enriquecerse sin causa. Entonces, a pesar de que en el diccionario de la lengua española, vuelvo a repetir, se diga que no está vinculado las cuestiones de la ética y de la moral con el derecho, claro, eso es desde el punto de vista de los señores de la lengua española que tal vez no conozcan el derecho civil, porque el derecho civil, la contratación, fundamentalmente funciona sobre el principio de la buena fe. Entonces, está vinculado. También se dice en este primer significado que la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, pero en realidad no son propiamente obligaciones, son
deberes jurídicos, aquí pongo otro cuadro sinóptico, los hechos jurídicos, los hechos jurídicos que aquí, no, aquí ya no. Los actos y los hechos jurídicos van a generar como efectos deberes jurídicos y derechos subjetivos, ambos en un sentido amplio. Entre los deberes jurídicos están los deberes jurídicos en sentido estricto y la obligación en sentido amplio. ¿Qué es realmente los efectos que se producen con este actuar? Deberes jurídicos. Deberes jurídicos en los que está implícito es el principio de la ética, el actuar con moralidad, deberes jurídicos que están impuestos por el legislador, que deben de acatarse porque así lo establece el legislador, pero también por un principio de respeto a la ley, más que por el miedo a la sanción, debiera ser, y eso pues se debe presumir, es por un respeto a lo que el legislador establece. Entonces, más que establecerse obligaciones, se establecen deberes jurídicos. Por lo regular, en las leyes, en la propia doctrina, se habla de la obligación como si ésta tuviera el mayor poder coercitivo. No, el mayor poder coercitivo lo tiene un deber jurídico, porque es el que impone el legislador. En cambio, la obligación, que en un sentido amplio tiene tres especies, tiene tres especies: obligación en sentido estricto, las obligaciones convencionales y las obligaciones indemnizatorias. Entonces, la obligación en sentido estricto surge de una declaración unilateral de voluntad, la obligación convencional de un convenio en sentido amplio, y la obligación indemnizatoria, que puede ser generada por conductas lícitas o ilícitas, que es necesario indemnizar. Entonces, como ven, en realidad, pues sí, siempre hay que tener muy en cuenta lo que se dice en el diccionario de la lengua española, pero no siempre es tan exacto. Siempre hay que ser críticos en ese sentido. Entonces, más que generar obligaciones, genera deberes jurídicos. Bueno, o deberes, un deber moral, pero que si es recogido por el legislador, se convierte en un deber jurídico. En caso de no ser respetado ese deber jurídico, pues se convertirá en una obligación indemnizatoria, como está ahí planteado. Pongo al lado, pues en realidad se pueden dar 4 supuestos de hechos ilícitos: el hecho ilícito de incumplir un deber jurídico en sentido estricto, en donde está inmerso cuando son a cargo de toda la colectividad, pero también a favor de toda la colectividad, los derechos de la personalidad. Ahí están, en este rubro es donde se insertan los derechos de la personalidad, que, bueno, tienen su comparativo con los derechos humanos, hoy que es la moda de los derechos humanos. Los derechos de la personalidad, pues nos atañen a todos, ¿sí? Inclusive el propio Estado tiene derechos de la personalidad. En cambio, pues los derechos humanos están a cargo del propio Estado a favor de los particulares. Entonces, es un tema interesante del deber jurídico, que generalmente pues el legislador y la doctrina en general habla de obligaciones, pero el mayor poder coercitivo se tiene en un deber jurídico. Luego, aquí en esta parte me permito referirme al Código de Ética de la Facultad de Derecho, y tiene estos puntos el Código de Ética, y particularmente está el número, aquí no sé, aquí, el número 6 de este código, que se refiere a la integridad y honestidad académica, y el 7 al reconocimiento y protección de la autoría intelectual, porque precisamente esta plática se refiere a la ética en la investigación jurídica. Entonces, estos son 2 puntos de este código de ética que realmente pues todos los que participamos como alumnos, como académicos
la Universidad Nacional Autónoma de México, pues debemos de tener muy presente, y yo pienso que cualquier instituto, escuela, centro universitario, pues debe tener presente la integridad y honestidad académica. Y ya en el punto concerniente a la integridad académica, en el punto número 2, desde el punto A, se habla de la integridad y la honestidad, son principios del quehacer universitario. Y ya aquí en el punto ya concerniente al 6, punto B, dice, por ende, la UNAM debe de salvaguardar la autoría intelectual de todo tipo de obras e invenciones que se desarrollen de manera individual o colectivamente por los miembros de la comunidad universitaria. En el punto C, debe, por lo tanto, promover su registro para el reconocimiento de la autoría intelectual y actuar contra toda persona o institución que haga uso indebido de la misma. Entonces, es algo bien importante tener presente. Esto por lo que se refiere en cuanto al primero de los principios, que fue, perdón, aquí, integridad y honestidad académica. Particularmente se hace referencia en el punto B. Por ello, todos los miembros de la comunidad académica deben apegarse en todas sus actividades al rigor académico en la búsqueda, ejercicio, construcción y transmisión del conocimiento, así como ser honestos sobre el origen y las fuentes de la información que empleen, generen o difundan. Qué importante este punto para la difusión del conocimiento y para la creación de nuevo conocimiento. Entonces, pues está de manera muy claro en este código de ética, en este punto 6 y 7. Y esto indudablemente que nos lleva a otro tema, que es la propiedad intelectual, regulada en nuestro sistema jurídico mexicano a través de 3 ordenamientos: a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial y la concerniente a las variedades vegetales. Cada uno, pues, a través de su propia normatividad, el derecho de autor, a través de la ley federal, como ya comenté, del derecho autoral, en el caso de la propiedad intelectual, pues también a través de la ley de propiedad industrial, y en el caso de las variedades vegetales, pues a través de, pues también de la ley correspondiente, la Ley Federal de Variedades Vegetales. Y ya por lo que se refiere a los derechos de autor, estos derechos protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor, van ustedes que son 3 aspectos que se regulan en esta ley. Y no, aquí no alcanzo a leerlos todos ellos, pero vean ustedes, el derecho de autor se protege al sujeto, a la obra, a los contenidos, tanto a los derechos morales como a los derechos patrimoniales. Ahí todavía el legislador, como una tendencia que todavía hay en el Estado mexicano, es considerar que la parte moral, que el contenido moral, no forma parte del patrimonio. Y esto, pues, siguiendo la corriente clásica del patrimonio, que consideraba que solo los elementos de carácter económico son los que forman parte del patrimonio, pero como parte ya de la evolución propia de la doctrina relativa al patrimonio, se considera que el patrimonio se integra tanto de elementos económicos como de elementos morales. Y ya en nuestra legislación mexicana, en los códigos civiles de Tlaxcala, Quintana Roo, Puebla, se considera que el elemento moral forma parte del patrimonio. Y esto fue a instancia del maestro Gutiérrez y González, que fue el precursor de los derechos de la personalidad y de incluir en los códigos civiles, hacer la reforma en los códigos civiles, en el sentido de considerar como parte del patrimonio los elementos morales
y los elementos, bueno, los elementos económicos ya estaban considerados, pero de considerar a los elementos morales como parte del patrimonio. Ya otras entidades como el Estado de México también reformó su nuevo código, bueno, que ya tiene varios años, también ya considera como parte del patrimonio a los elementos morales. Pero todavía en leyes como esta, se considera que por una parte está los elementos económicos que son patrimoniales y los derechos morales que los consideran dentro del patrimonio. Y como parte de forma de protegerlo, pues está a través del ICBN, que es para obras escritas, y el ISSN, que es para toda la bibliografía en vía tecnológica, artículos virtuales y demás. Y en el otro aspecto están otras obras que están protegidas, están las expresiones de culturas populares, los símbolos patrios, reserva de derechos al uso exclusivo y la imagen, y como derechos conexos están los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, productores de fonogramas y videogramas, organismos de radiodifusión. Como ven, pues la ley federal de derechos de autor es bastante amplia, considera bastantes hipótesis. Y ya en esta presentación, pues me referí precisamente a la definición que da la ley sobre derechos de autor, que es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de una obra literaria o artística, por virtud de la cual se le otorgan prerrogativas de carácter moral y patrimonial. Entonces, como ven, ahí de nueva cuenta, en su propio concepto, hacen una distinción entre la parte moral y la parte patrimonial. Y ya como características de estos derechos de autor está que es un derecho exclusivo, por eso también se le considera un privilegio en el sentido de que excluye a cualquier otra persona de su explotación y de su titularidad. Es territorial porque la protección se hace en el territorio del Estado mexicano, y es temporal, pero por 100 largos años luego de la muerte del autor o del último de los coautores. Así que es una protección bastante amplia. Y aquí, bueno, transcribí otros, precisamente estas características que tiene el derecho de autor. Aquí están los derechos morales que se refieren precisamente a esa titularidad y a ese respeto y esa exclusión que se da a cualquier otra persona con relación a esos temas, a la creación artística o literaria. Aquí hago una comparación que casi no se alcanza a ver, porque pongo precisamente los artículos, pero particularmente me quiero referir, además de este aspecto jurídico, que está vinculado con la ética y con la moral, porque muchas veces quiero pensar que no hay una intención de incurrir en el delito de plagio. Tal vez haya desconocimiento de los diferentes sistemas bibliográficos. Entonces, para la citación bibliográfica hoy en día, pues hay dos tipos de sistema que son diferentes. El ISO, y este ISO está actualizado, o busqué que fuera una información que estuviese vigente, y entonces este ISO es 690, es una norma de la Organización Internacional de Normalización que proporciona las directrices básicas para la preparación de referencias bibliográficas de materiales publicados en forma impresa o no impresa, no aplicándose a referencias de manuscritos u otros materiales no publicados, ni a citas de legislación o jurisprudencia. Entonces, se dice, esta edición es actual, es la ISO 690-2021, y se refiere, no establece, no prescribe un estilo concreto de referencias o de cita, propone diferentes medios de hacer la citación.
empezando con muchas veces con los apellidos, el nombre de la obra, el año de publicación, la editorial, y pues la referencia a las páginas correspondientes. También puede ser el método numérico, que considero que el más usado es el método en el que se inicia con el nombre del autor, el nombre de la obra. Si es, eh, si es la primera edición, pues no se cita, si se cita a partir de la segunda. Entonces, creo que este es el que se utiliza más para obras escritas en papel, físicas. Y ya por lo que se refiere a obras ya de carácter virtual, se está utilizando más el sistema APA. Y entonces son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar las citas bibliográficas de fuentes de información en trabajos académicos y de investigación, aunque en su origen el ámbito de aplicación es en el área de la psicología. Su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, las ciencias económicas. Entonces, dicen que este sistema APA es muy amigable. Ya las personas que nos acostumbramos al sistema ISO, creo que nos gusta más el ISO, porque además permite en los pies de página ampliar la información que no se puede hacer en el sistema APA. El sistema APA es muy concreto, por eso es que tuvo su desarrollo, su inicio en el área de la psicología, que no requiere tantas citas a pie de página. Pero en el caso de las ciencias sociales, como es el derecho, pues sí se requiere la citación en pie de página, y lo digo por experiencia. Tengo 4 obras escritas y soy coautora de otras 4. Actualizo desde la partida física del maestro Gutiérrez y González su obra jurídica, el derecho de las obligaciones, el patrimonio pecuniario moral o derechos de la personalidad, el derecho civil para la familia y el derecho sucesorio inter vivos mortis causa, además de mis 4 obras personales. Entonces, tengo práctica en esto del sistema ISO, me gusta más el ISO, aunque ahora, hoy en día, a través de los artículos virtuales, se utiliza más el APA. Y pues ni modo, hay que ir aprendiendo también del sistema APA, pues es parte de la evolución en los trabajos de investigación. Entonces, esto también nos lleva a que el APA sí tiene cierta estructura. Entonces, vean ustedes, ahí se propone una letra Times New Roman, tamaño 12, se puede elegir Arial o Calibrí, pero deben ponerse en letra de 11 puntos, interlineado de 2 puntos. El interlineado se puede modificar a sencillo o a punto 5 cuando se trata de poner la información en tablas y figuras. Y márgenes de 1 pulgada, 2.54 centímetros en todos los lados, ¿sí? Tanto a la derecha, izquierda, como arriba, abajo. Entonces sí, el sistema APA es muy específico en cómo debe hacerse la citación y en general, pues, la forma. Y viene otro tema, que es donde se puede incurrir a veces en falsedades por pues falta de conocimiento, de práctica, por lo que se refiere a las citas. Entonces, hay citas textuales, y estas textuales pueden ser cortas, largas. Se utiliza mucho el parafraseo, cita de cita, referencias cruzadas. Por ejemplo, en el caso de los libros del maestro Gutiérrez, como los propios, los míos, tienen muchas citas cruzadas. Eso también es conveniente en un libro de texto, porque ayuda a confrontar y a sistematizar la información, no verla de manera separada, sino vincular la información. Por eso es que me gusta el sistema ISO y los pies de página, porque permiten esa referencia cruzada. Y
algo que sí es conveniente en cuanto al listado es agregar en el listado final de la bibliografía obras que en realidad se hayan citado en el texto de la investigación. No porque lo leí o porque me acuerdo que se leyó alguna obra en particular, pero no se cita con cita textual o parafraseando al autor y se cita al final, no es, no se debe de hacer. Y en cuanto a la citación de obras clásicas, pues es citar la última edición del autor, si es que ya no vive o ya no se publican sus obras, y en caso de que el autor que haya fallecido, pero que la obra se siga actualizando, como es el caso de las obras del maestro Gutiérrez y González, que las tengo actualizadas, pues lo más conveniente es citar la edición más reciente. Me he dado cuenta que en algunas ocasiones están citando la edición número 15 del libro de obligaciones y ya voy en la 24. Entonces, no, como que un poquito atrasado. Es que son caros los Sí, libros del sí. maestro. Pero es una inversión. Ya lo La sé, verdad, ya lo sé. es un libro que trae muchísima información. Yo les digo a los jóvenes, sí, a veces no es para cargarlo. Es un libro pesado, trae muchísima información porque en realidad a través del libro de obligaciones se estudian 3 asignaturas: acto jurídico, derecho propiamente de las obligaciones y responsabilidad civil, que es lo que yo ya he hecho por separado. Mi libro de acto jurídico también es un libro amplio, tiene personas y tiene la parte de acto jurídico. Y en el libro de responsabilidad, que solamente lo dedico a responsabilidad civil, y tiene aproximadamente 1100 páginas. También es un libro ya. Aprovechando una pregunta, doctora. Sí, claro que sí. En este caso que el maestro Gutiérrez ya no se encuentra, ¿a quién le pagan las regalías? Yo, a mí porque tengo soy la coautora, aparte, bueno, soy principalmente la sesionaria, pero con motivo del trabajo que he venido haciendo ya en todo este tiempo, estoy registrada como coautora en las 4 obras civiles del maestro Gutiérrez y González. Entonces tengo pues la cotitularidad en el aspecto moral y en cuanto al aspecto pecuniario, patrimonial, pues el disfrute de las regalías. Muy bien. Bueno, ahorita me surgió la duda de Sí, cómo se hacía eso. Que bueno, no son grandes cantidades, ¿no? Pero bueno. sí, no son grandes cantidades, es mucho el trabajo. Eh, pues a veces se considera que me cuelgo, que me estoy colgando del nombre del maestro, pero para poder actualizar una obra como las del maestro, se necesita conocer no solamente los temas, conocer la obra misma para poder hacer, porque la actualizo no solamente en el aspecto legislativo, tiene nuevas ideas, eh, y todos los cambios están hechos a través de, las primeras ediciones se les ponía bis a los cambios, hoy en día se le pone R, como les digo a mis alumnos y alumnas, no crean que es R de Raquel, no llega tanto mi ego, es de revisora, es de revisora. Entonces, donde hay un cambio, sea en pie de página, en apartado o en apéndice, todo está indicado con R, y que es de revisora. Muy bien. Entonces, pues esto en términos generales quise referirme a este trabajo, a este tema de la ética, pero ya vinculado con la investigación jurídica, que debe de haber, pues, honestidad en la elaboración de un trabajo de investigación y particularmente, ¿dónde se muestra esa honestidad? En las citas, ya sean textuales, que como comenté, pueden ser cortas o largas, siempre marcando el origen de la información o el parafraseo, que es ahí donde se puede incurrir en falsedades que pues realmente le quitarían seriedad a una obra jurídica. Sí se debe ser muy serio para evitar el plagio. Puede ser un plagio por negligencia, por desconocer y por un buen manejo de citas. Pero pues se debe de conocer estos dos sistemas, el sistema ISO, el sistema
APA para saber cómo se cita, y siempre dar la fuente exacta y no listar libros que pues no se hayan consultado, que no estén dentro del texto de la investigación. Aquí en el tema de la bibliografía, había escuchado muchas opiniones donde dice, aunque no lo hayas consultado, ponlo. Sí. Le voy a decir por qué, porque dice, le sirve a la persona que quiere estudiar sobre una disciplina que no conoce, quiénes son todos los autores. Sí. Pero hay que decir, no, si no lo consultaste, sí. No lo pongas. No hay que ponerlo. Si nada más se deben de listar aquellos autores que en verdad pues se haya hecho una cita larga, corta, o se haya parafraseado. Puede ser que sea un parafraseo, pero debe haberse comentado en la propia investigación. Sí, ahora sí, en la Facultad de Derecho, en el posgrado, si me permites claro. el comercial, se están dando cursos precisamente a los que están ingresando a la maestría para puntualizarles mucho este aspecto de la citación bibliográfica. Y también para uniformar criterios, porque había criterios distintos entre la revista del posgrado y la revista de la licenciatura, entonces para uniformar criterios. No te y sobre preocupes, todo, la mayoría de los ¿sí? miembros del colegio, sí, ¿verdad? Que muchos son de la facultad. E ir depurando esta cuestión de no solamente de la investigación, sino ser muy éticos en la citación de autores, ¿sí? Y evitar el plagio. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Ok, hemos terminado la exposición. Perfecto, pues muy interesante, sobre todo. Gracias. Es muy específica a temas que conciernen en la práctica a estos temas, ¿no? Yo me dedico a la investigación. Los libros que tengo pues tienen un planteamiento todos novedosos. Hay uno que tal vez más adelante les interese porque es un tema casi desconocido, es la apariencia en el ámbito jurídico, que hoy en día se regula a través de la ley de amparo, lo que se llama apariencia de buen derecho, pero en que en realidad no está vinculada con la verdadera teoría de la apariencia jurídica. Entonces, pues este tema está muy relacionado, no solamente a aspectos de derecho civil y derecho procesal civil como la oponibilidad, las presunciones, sino principalmente hoy en día pues con la ley de amparo. Y entonces es un tema muy interesante, algo complejo cuando no se conoce. Entonces ahí es una investigación novedosa que hice en mi investigación doctoral. También hay ideas muy novedosas en mi segunda obra que se llama Derecho Civil para la Familia, y que lo dedico particularmente a las fuentes de la filiación y todos sus aspectos patrimoniales, económicos y morales, y todos los aspectos de la filiación del descendiente nacido de matrimonio, fuera de matrimonio, nacido durante la vida de los progenitores, póstumo a los progenitores, derivado de las técnicas de reproducción asistida, hoy en día la maternidad sustituta y subrogada, que el legislador pues, de Tabasco ya hizo una diferencia entre ambas. Y el tercer libro, que lo refiero a personas y acto jurídico, una teoría que estoy proponiendo, teoría integral del acto jurídico, y este cuarto, que es el de la responsabilidad civil. Entonces, pues, yo puestísima, me encanta el civil, y pues, bueno, ya tengo muchos años dedicado a este tema del derecho civil o común. No, pues te felicito, doctora. Pues, compañeros, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna felicitación a la doctora. Adelante. Que ya hice mi comercial, ¿verdad? Excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Una excelente ponencia. Yo creo que comentar que efectivamente pues la ética pues es la base de todo el comportamiento humano, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hoy en día adquiere un nuevo valor la ética, porque efectivamente pues no se queda nada más sobre las bases filosóficas, sino que también
pues podemos ver la ética ya en todos los aspectos, pero muy particularmente, por ejemplo, en todo el tema de negocios, ¿no? Nosotros que vemos temas de comercio internacional también, el tema empresarial, donde parecía estar muy lejano, porque hoy en día, pues también podemos ver la ética en los temas, por ejemplo, del compliance, ¿no? En este debido cumplimiento que no se queda solamente en las normas, sino el debido cumplimiento de las normas, sino que va más allá y también se atiende todos los esquemas normativos relacionados con la ética, pues es ahí donde adquiere su valor, pues todo el compliance depende también del buen comportamiento de los trabajadores en las empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, también considero que hoy en día, por ejemplo, las empresas, pues con todos los temas que tienen de responsabilidad social actual y responsabilidad ambiental, pues también tienen una gran responsabilidad en relación con la ética y los valores, ¿no? Vemos cómo muchas empresas de renombre internacional, pues también si no tienen un cumplimiento adecuado en aspectos éticos, pues a veces sufren un desprestigio muy grande en sus marcas, ¿no? Entonces, pues sin duda la ética ha resultado siempre ser fundamental en el desarrollo humano, pero hoy también pasa a ser un eslabón fundamental en el desarrollo económico de todos los países a nivel mundial. Felicidades nuevamente, una excelente presentación y pues muchas gracias por los conocimientos que nos ofrece. Hola, buenas noches, doctora. Un breve comentario. Mi nombre es Eva. Un gusto escuchar las ponencias. Felicidades. Y también una breve duda respecto a los formatos tanto ISO como APA, que bueno, como bien comentaba que ahora para todo es el APA, ¿verdad? ¿Qué tanto margen o qué tanta permisividad se permite ya en la escritura formal el poder combinarlos, tal vez usar algunas citas ISO o algunas citas APA para lo electrónico? ¿Qué tanto margen de acción hay en este aspecto o estrictamente es preferible nada más apegarse a un solo formato? Digo, ya para la escritura formal. Pues en mi opinión es utilizar uno solo de los sistemas, no combinarlos. He visto algunos trabajos en los que han combinado y considero que no es propio, se utiliza uno o el otro. Y eso va a depender mucho de quién nos requiera la investigación jurídica. Ya sea un ensayo, un artículo, ya una investigación más larga a través de un libro, debe de utilizarse, en mi opinión, un solo sistema. Correcto. Muchas gracias, doctora, y felicidades por su ponencia y felicidades obviamente por las jornadas éticas. Gracias. Muchas gracias. Y esta también es la opinión por parte del posgrado, perdón que interrumpiera, por parte del posgrado de la Facultad de Derecho, que sea solamente uno de los sistemas. Y ello dependiendo de quién requiera la información. Con permiso, muchas felicidades, doctora.